Muy buenas noches, estimados y apreciados maestros de la Universidad César Vallejo. Les doy la más cordial bienvenida esta noche, 3 de junio, para abordar el tercer taller libre que hemos programado desde el Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos. Es un taller interesante, ya vamos a estar presentando el título. Mientras tanto, considero que siempre están viniendo docentes nuevos a los talleres libres que tenemos aquí en el Centro FDC y es fundamental poner en claro o informarles a ustedes de manera correcta los requisitos con los cuales tenemos que cumplir. En principio, la finalidad de estos talleres es fortalecer las competencias pedagógicas y digitales de cada uno de ustedes. La finalidad también es optimizar el desempeño académico y fomentar una enseñanza de calidad con estudiantes que están en un mundo de tecnología, en un mundo de constantes cambios, y frente a eso es importante manejar distintos recursos. Si bien es cierto, la inteligencia emocional eh, es muy trascendental frente a la inteligencia artificial que estamos teniendo. Ninguna de ellas podría ser más que la otra en un contexto de equilibrio y en un contexto de armonía que deberíamos de desempeñar. No obstante, todos aquellos aspectos emocionales, desde los enfoques que tiene Daniel Goleman, son más trascendentales que el conocimiento o las habilidades para que las personas puedan desempeñarse correctamente. En este contexto, vamos a realizar nosotros el taller 3 que le llevo directamente a la pestaña que está en construcción, porque hoy lo estamos llevando a cabo, para presentarles el taller Liderazgo en Inteligencia Emocional a los estudiantes. Este taller, dentro de todas las líneas funcionales que nosotros manejamos y las competencias educativas, pertenecen a las competencias personales. Estaba indicando que en el taller nosotros tenemos unos requisitos que debemos de cumplir. ¿Cuáles son? Por favor, póngame muchísima atención. Es importante que en el momento que se comparta con ustedes el enlace de la asistencia, tenemos que tener la paciencia de llenar ese formulario. Después vamos a compartir ya en el momento de que ustedes puedan estar interactuando en los talleres o tal vez al terminar la exposición de la ponente de esta noche, el la encuesta de satisfacción del taller. En tercer lugar, a unos 10 minutos antes de las 9 de la noche, o tal vez 15 según cómo se vaya desarrollando el taller, se va a compartir el enlace para poder rendir un test de 10 preguntas. Esto es con la finalidad de que los maestros participen activamente y estén atentos a los contenidos que compartimos y que se han preparado con muchísima dedicación. Finalmente, nosotros tenemos que entregar en un enlace hasta el domingo que viene el producto que nos va a indicar la ponente. ¿De qué se trata? Vamos a verlo luego. Consecuentemente, estimados maestros, ténganlo presente que es fundamental tener los 4 requisitos. ¿Qué pasa con uno de los docentes que no tiene uno de los requisitos? No se le podría certificar porque así se ha dispuesto en la dirección para que podamos estar presentes y elaborar todo lo que nos corresponde. Atención, por favor, lo repito una vez más. No puede faltarle ninguno de los 4 requisitos: asistencia, el, la encuesta de satisfacción, el test de 10 preguntas y el producto. Si todo está en orden, entonces no va a haber ningún problema en la certificación que los docentes quieran realizar. Este Genially que les estoy compartiendo se les está pasando el enlace cuando ya se elabore el vídeo para que ustedes lo tengan. Probablemente quieren ver los contenidos, repasar algo importante que les ha parecido, y de esta manera están organizados. Este taller del 29 de abril ya se desarrolló, por tanto ya tiene el vídeo para hacerle play aquí en el Genially. De la misma manera, el taller 2 también se desarrolló
Vamos a entrar acá y aquí está. Ya está disponible y sí se les mandó a todos los docentes que han asistido a este taller, todos los que registran su asistencia aquí, se les envía el enlace. Y de la misma manera va a estar el tercer taller para que todos nosotros podamos disfrutar de estas acciones. También es fundamental indicarles que tenemos los siguientes datos para las consultas. Este programa está a mi cargo. Me pueden escribir directamente al WhatsApp o llamarme. Ahí está mi número. Pueden tomarle un pantallazo, aunque después les va a llegar. Y de apoyo está la magíster Adita Simeón. Además, eh, es fundamental que me escuchen, por favor. Pueden escribir por el correo que también aparece allí. No obstante, si la comunicación ustedes desean que sea más directa y rápida, recomiendo que sea WhatsApp, porque con los trabajos que estamos desempeñando, hay un momento que se responden los correos, podrían estar ahí en espera unos 2 días, porque hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, el WhatsApp es directo. Entonces, por eso mi recomendación para todos los docentes que deseen saber algo que estamos realizando. Para la constancia de participación, este Genially también es útil, porque aquí está organizado los enlaces que ustedes deben de tener. El certificado no se manda inmediatamente, estimados maestros, es un proceso. Se tiene que revisar con los colegas que me apoyan los productos enviados, las estadísticas, la satisfacción, el examen, todo se tiene que revisar. Y luego hay un proceso de elaboración de una base de datos para que se someta en el software de la plataforma y luego ustedes puedan acceder a partir de aquí. Hay un enlace aquí que está vinculado para que ustedes le hagan clic y les va a llevar a esta página de la César Vallejo. Acá digitamos nosotros el DNI y van a poder acceder al certificado que va a demorar aproximadamente hasta, estamos junio, en el caso de ustedes, mediados de julio, porque tenemos que hacerlo ya el paquete. Entonces, la certificación que ustedes tengan de los talleres en general ya va a servir para poder enriquecer nuestro CV en Vallejo a partir de finales de julio o agosto, según lo que GTH active la actualización de los certificados. Esto es lo que les tendría que decir de mi parte y estamos todo bien. Está excelente, muy bien. Y en este momento vamos a presentarle a la ponente de esta noche, del taller 3, de nuestro taller 3 que está en construcción. Y esta noche vamos a escuchar un tema muy bonito, muy interesante, liderazgo con inteligencia emocional a los estudiantes. La ponente invitada es una docente vallejiana y se trata de la doctora Rosa María Pretel Santillán. Ella, en su hoja de vida, lo más importante y breve, es psicóloga clínica forense. Ella es perfiladora criminal en Observatorio del Crimen del Ministerio del Interior, locutora de noticias, radioprogramas y corporación radial. Es perito de parte en violencia de género, docente de la Facultad de Psicología, Derecho y Comunicaciones en la UCB, doctorada en Psicología Clínica y es deportista calificada. ¡Qué maravilla! Felicitaciones, doctora María Pretel, porque también, aparte del conocimiento, usted cultiva el deporte. Le damos la más cordial bienvenida, por favor, doctora. No la veo en las cámaras, quisiera que encienda su cámara. Ok, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden ver? Estoy aquí. Sí, ahora sí, doctora, ahora sí le podemos ver. Bienvenida y ya estamos listos para compartir el taller con usted. Dejo de compartir y usted puede iniciar en compartir el material que tiene preparado. Perfecto, muchas gracias. Solamente para tener la total seguridad que me escuchan perfectamente, ¿sí? Sí, sí, doctora, está muy bien, está fuerte.
Perfecto. Entonces, cualquier circunstancia que pueda impedir nuestra comunicación adecuada, pues me lo hacen llegar en por este medio. Y bueno, vamos a saludar a todas las personas que están ya con nosotros. Gracias a usted, doctor Rilo Campana, a los encargados de esta participación y oportunidad que nos dan a los docentes, a todos los que están conectados, a los que se van a conectar. Muchísimas gracias. Espero pueda este tiempo ser útil para ustedes y sobre todo sea un medio para compartir. No me gusta mucho la virtualidad, pero sin embargo haré todo el esfuerzo para transmitirle mis emociones, estas ganas y este agradecimiento que tengo por cada oportunidad. Siempre voy a decir que si estamos ya en un momento es para disfrutarlo. Vamos a hacerlo entonces. Para ello es importante que cada uno de ustedes tenga esta sensación y estas ganas. No sé por qué estoy apreciando por allí algunas, algunos rostros veo muy conocidos. Ya en un momento los voy a saludar. No sé qué especialidades tengan todos los docentes que se están conectando. Sin embargo, de pronto no puedo tener el alcance de todas sus profesiones, pero si de algo voy a tener el alcance es de esta pasión por la docencia. Entonces, quizás no tenga el alcance para poder llegar, estar a la altura de sus conocimientos, pero les aseguro que lo que sí tengo es esta pasión por enseñar, por compartir y sobre todo por llevar estos años de vida. Cuando narraba el doctor, mi presentación, quise incluir esto de deportista porque es, sin duda, nuestra búsqueda integral para tocar este tema es importante que sea pues en todos los ámbitos de nuestro desarrollo y evolución humana, no solamente la parte académica, porque hay un libro importantísimo en México justamente que habla de la mano y la herramienta, quiero empezar hablando de eso, que qué importante es tener la mano metafóricamente representa a toda la vida, la experiencia que tiene la persona, pero la herramienta vendría a ser la forma de cómo llegas a las personas. Algunas veces todo el conocimiento, la información solo se queda estancado y se va a ubicar solamente en la persona y no puede llegar, no tiene esta conexión con las demás y lamentablemente porque ahora estamos en un tiempo de conexiones, estamos en un tiempo donde la comunicación nos está abordando, nos está de pronto invadiendo las tecnologías y qué importante es no solamente tener esa información, sino cómo transmitirla. ¿Ok? Entonces ratifico, todavía soy doctoranda en psicología clínica, estoy en el tema de las tesis, así que es la realidad. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa María, cualquier consulta pueden participar conmigo, me gusta mucho la interacción y bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Esta es mi pequeña agenda para poder divertirnos en este tema que nos involucra a todo lo que estamos en este asunto. Este tema realmente nos toca mucho las fibras de todo nuestro ser, porque creo que todos los que nos dedicamos a la docencia y en realidad a cualquier carrera, pero sobre todo esta, estamos preocupados porque ¿qué soy? ¿Cómo estoy evolucionando? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué estoy incorporando día a día? Entonces mi agenda pues tiene esta pequeña introducción que es un poco la justificación para ser un poco metodológicos de la importancia del tema que nos dan, porque son variables como conocidas, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo y este control emocional, es variables conocidas que muchos manejamos, hay muchos conceptos, es multidimensional, lo hemos escuchado en varios ámbitos y son variables de pronto que sí pues coinciden, hay una correlación metodológicamente, pero ¿qué hay detrás de esto desde un enfoque de pronto general? Porque lo que necesitamos es cosas reales que nos sirvan y que sea de nuestro diario actuar en nuestra parte académica. Entonces, la justificación, ahorita vamos a ver en nuestra introducción, por qué nos mandan a desarrollar ese taller? ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de liderazgo? Si solamente será pues añadirlo como un formalismo o realmente es importante formar líderes en los docentes. Y si llegamos a tener esa posibilidad de llegar a ser líder y tener liderazgo, ¿no? Porque ya vamos a plantearlo. Quería también decirles que de pronto mi forma de esta perspectiva en la que yo enfoco este tema
Obviamente tiene que ver mucho con mi perfil, a lo que me dedico, es el análisis, es objetividad y es en realidad una postura muy frontal, muy directa. Espero que les pueda agradar y que puedan compartir esta forma de visualizar también algunos conceptos y bueno, encantadísima de escucharlos y también de aceptar algunas propuestas. El marco teórico va a ser sencillo, algunas investigaciones que he revisado, unas tesis sobre todo. Debo decirles que hay muy poca investigación en estas dos variables y sobre todo en el interés a los docentes, ¿eh? Hay pocas investigaciones en el repositorio de las universidades, también artículos. Hay como criterios individuales, pero en la fusión como que es parte de una. Objetivo general, bueno, el objetivo general es ponderar el liderazgo y esta variable de control emocional en nosotros y ojalá que lo podamos tomar en cuenta, ojalá que puedan realizarse efectivamente algunas recomendaciones que podamos dar en conclusión y ojalá que nos podamos ayudar sobre todo en compartir experiencias. Acá hay mucha sabiduría, mucha experticia, creo que es necesario, así que para mí ese es el objetivo general, ponderarlo, darle la jerarquía que merece el ser un docente líder con capacidad de liderazgo, ¿ok? Y de un control emocional, sin duda que viene por añadidura, creo yo, ¿no? Los casos prácticos van a estar sumamente reales, aquí nada las he inventado porque la verdad ya estoy vieja en la educación y tengo casos para contarles como los abuelitos que nos sentamos miles de horas a narrar nuestras historias y seguramente ustedes también. Así que ahí van dos que van a ser motivo del producto en un mapa ya conceptual que ustedes puedan hacer una tareita por ahí sencilla, espero que les guste. Me ha pasado estos casos, seguramente ustedes van a poder resolverlo de algún tipo de ámbito diferente al como yo lo hice. Me encantaría saberlo y aprender de ustedes también. Bueno, las conclusiones y viene un pequeño examen, como ya les explicó el doctor. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a entonces entrar a lo que es la parte de la introducción, que es un poco la justificación. Y quiero siempre empezar, soy un poco poética yo, me gusta mucho empezar diciéndoles que la gente sin duda olvida, esto aplica para todo ámbito, romántico, de todo tipo de relaciones en nuestra vida. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste incluso, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. ¿Ok? Esto lo dice Maya Angelou, quien es una dama eh, que en sus, americana, ¿ok? De la zona de California del Norte, que en sus tiempos se dedicó un poco, y esto es curioso, la mayoría de autores que han trabajado en teorías de liderazgo, tienen, si los psicólogos que están aquí conmigo analizamos el perfil psicológico, tienen esta postura pues de personalidades importantes, incluso revolucionarias, con de pronto algún tipo de significancia, de buena oratoria, buena postura, con carácter firme. Entonces, estamos hablando ya con un perfil especial desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta dama participó en importantes temas de su tiempo, marcando diferencias ya con su trabajo, ¿ok? Entonces, ya miren, quise empezar por esto porque incluso esta pequeña frase se aplica en muchas teorías actuales en la psicología. Un enfoque crucial es en el ámbito educativo, sin duda, que nos pone esta capacidad de entender y gestionar emociones. Cuando hablamos de gestión, que es una terminología netamente empresarial, marketera, ahora también incluida, está posicionada por todos lados, ya no hablamos de gestión de competencias, ¿verdad? Qué importante es este tema de poder gestionar, administrar. Ahora el docente es un administrador de emociones, puede canalizar, puede distribuirlas, puede modificarlas, es un estratega, tiene alcance. Entonces, esto, pues, ahora vamos a llegar a un punto importantísimo. El docente, esto es una investigación que hicieron en Cayetano Heredia, se dice que es el agente más indispensable en el aula. Miren qué importante, ya solamente con ser docentes nos dan un estatus inmerecido algunas veces, quizás, ¿ok? Si hablamos de competencias y capacidades, porque estamos frente a alumnos que ahora tienen un perfil importante, incluso hoy mismo, tal vez. En este momento tengo la oportunidad de ser docente entre tremendas eminencias que están escuchándome allí, que yo debo decirles maestros, permítanme siquiera que me puedan escuchar con toda humildad.
¿ok? Pero ya solamente esta oportunidad que me brinda la escuela ya me pone en una posición importante. Es una oportunidad que me da la vida para poder siquiera compartir algún tipo de experiencia, particularidades con maestros que puedan estar escuchándome. Y ante todo, mi respeto y agradecimiento. Este estudio habla que en el aula nosotros somos el agente indispensable. Ya solamente este estatus nos da esa ubicación con gran responsabilidad, muchísima responsabilidad sobre nuestras espaldas, para establecer, y miren qué terrible suena esto y puede causar frustración, y seguramente alguna vez se lo hemos vivido, que tenemos que el éxito de los estudiantes. Somos el ente más importante para el éxito, o sea, no solamente nos ponen para sobrellevar un aula, nos ponen ya una meta de éxito. ¿Saben lo importante que es cuando alguien te dice, tú tienes que ser exitoso y hacer exitoso a ese salón, a estos estudiantes? Eso es terrible. Si lo vemos desde un plano psicológico, esto puede generar estrés, frustración, y seguramente ustedes lo han superado, sobre todo cuando han sido novatos, ¿verdad? Miren este estudio, qué interesante. Por ello es importante, dice, que sea capaz de entender y conocer a los estudiantes y a su vez debe tener la capacidad de enseñarles a desarrollar destrezas. Cuando yo les comento algo, normalmente, tal vez por la profesión a la que me dedico de perfiladora, mis alumnos siempre se ríen, Viene un pero, grupo de Tamboinga y otro de Pro. perdón, ok, creo que hay un audio prendido, ¿verdad? Sí, 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 doctora, no se preocupe, voy a controlar. Usted Ok, continúe, ok, por sí, sí, favor. sí, pensé que me estaban Usted hablando que... concéntrese en el tema, gracias. Bien, bien, ok. Entonces, cuando hablábamos me había quedado que solía yo antes de que inicien mis clases, esto se los comento en forma anecdótica, suelo revisar en el TRIRSE las relaciones de los alumnos que me dan y suelo visualizar algunos datos de ellos personales. Me gusta cuando los conozco también observarlos. Me tomo un tiempo de un proceso de adaptación al inicio de clases, estas que se suele hacer en los primeros días, ¿no? La presentación me gusta observarlo. Siento que cuando tú tienes el control, es como cuando en tu hogar tú conoces a tu familia, tú conoces quiénes son, de qué están hechos, qué los moviliza, ¿verdad? Entonces, esta investigación habla un poco de esto, de que puedas tener capacidad de entender y conocer, y eso solamente se da con vínculos de tiempo, de observación. Que de pronto no todos los docentes participamos de esto. Aquí nos está obligando un poco a generar vínculos de acercamiento. ¿Cómo conoces? Tienes que relacionarte, no solamente porque vas a clase unas horas ya conoces, eso no es conocer. Todos los que ya tenemos un poquito de edad sabemos que conocer implica muchos otros factores más. Entonces, miren lo que dice este estudio, que obliga al docente a tener este control, esta capacidad de entender y conocer a los estudiantes y a su vez de tener la capacidad de enseñarles a desarrollar destrezas. Aquí hablamos de inteligencias incluso múltiples, porque los estudiantes aprenden de forma distintas y hay que tener el control de saber cómo aprende tal grupo para implementar estrategias. Esto lo dijo Samera en el 2019, una investigación que se hizo en Cayetano Heredia. Bueno, aquí está mi objetivo general, como le dije hace un instante, que es ponderar la importancia del liderazgo con la inteligencia emocional a los estudiantes. En realidad, estas dos variables son consecuencia una de la otra, ¿ok? Hay una muy buena correlación, muy positiva y muy alta. Son también variables conocidas y bueno, seguramente ya hemos escuchado hablar de esto. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, que está acuñado hace mucho tiempo esta palabra, también me gusta referirme, dice John Quincy Adams, que fue un presidente de Estados Unidos, creo que fue el sexto, si no me equivoco. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en más, eres un líder. Si ustedes leen este fragmento, define claramente la personalidad de esta persona. Esta persona es sensible, ¿sí? El contenido es, cuando ya hablamos de soñar más, hablamos de una persona justamente que tiene esta concepción
de pronto más proyectiva, ¿no? Aquí el psicoanálisis diría, pues, de inconscientes, es más poética, más sensible, llena de historia, llena de nostalgia, llena de ímpetu, ¿no? Entonces, ¿cómo nos regala? Solamente una frase nos regala la personalidad de la persona. Y sí, justamente cuando revisamos, fue fundador de muchas obras importantes y bueno, por eso marcó ya reconocido. Como, pero aquí hablamos de un liderazgo inspirador, ¿no? De estos seres que son capaces, pues, de simplemente influenciar a las personas a que hagan más cosas, a que puedan movilizarse. Algunas veces nuestro liderazgo no alcanza ni a movilizar a nuestra propia familia, ni siquiera alcanza a movilizarnos a nosotros. ¿Y cómo implementar esto para llegar a alumnos? Esto puede parecer incluso eso muy soñador realmente. Y cuando hablamos, dice, acá viene ya un poco una concepción un poco más estructurada, más metodológica, cuando citan y dicen, bueno, Yakunova cita que dice, habla de un suceso o un proceso transaccional. ¿Mm? Cuando hablamos de transacción, hablamos de un momento donde de pronto participan entre varios factores que se da en un solo momento, ¿no? Entre los integrantes de un grupo de trabajo, dice esto permite señalar que el liderazgo no es una cualidad innata. Aquí viene un problema importante o algo totalmente objetivo, que es interesante que lo asumamos y lo aceptamos. El liderazgo no es algo por añadidura, no por el cargo viene contigo, ¿no? No es un regalo divino, no es un fragmento que me da la gana de aprenderlo en un taller y ya tengo liderazgo. No es innato, no es innato, pues es algo que nació conmigo, ¿no? Es mucho esfuerzo. Acá hablamos de esta gran disyuntiva que siempre dicen se nace o se hace, ¿no? Entonces, con esta investigación, ellos determinan en su conclusión que definitivamente no se nace con esto, sino probablemente se hace si es que hay esas condiciones, y acá vendría también incluso otra ambivalencia, si todos podemos llegar a tener esa capacidad. Como les digo, mi postura es muy frontal, yo tendría que discutir de repente algunas cosas, hay muchas posibilidades de poder ejecutar esta acción, pero no podemos generalizar que se podría en todas las personas desarrollar. Ahí sí queda mi postura y totalmente aperturada para que ustedes puedan pensar distinto. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos claro, un proceso transaccional porque va a determinar también el contexto. Aquí participa la teoría social, aquí participa el liderazgo, también se estaciona de acuerdo al lugar donde, a la geografía donde se da, a las creencias del lugar, a las creencias de las personas, a lo que moviliza a las personas. Aquí participan muchas circunstancias, por eso las nuevas teorías ecológicas, donde es un conjunto, ¿no? de factores que van a generar, podríamos decir que el liderazgo pues se acoge o se acomoda en un proceso transaccional, por eso dice un grupo de trabajo de acuerdo a las circunstancias que el medio lo exige. ¿Ok? Y totalmente claro para ellos en esta investigación que no es una cualidad innata. Entonces, si no es una cualidad innata, nos queda solamente una posibilidad, adquirirla. ¿No? Entonces, bueno, las características pues hablan de algo más sensible, como que un motivador que inspira, da ejemplo con sus acciones. Qué difícil es eso, qué difícil es ser ejemplo en estos tiempos, qué difícil es sostener ser una persona íntegra, capaz de ser ejemplo, ¿no? Qué difícil, porque ni siquiera si nos remontamos a términos eclesiásticos, se dice que nadie es profeta en su tierra, ni Jesús lo pudo ser. Entonces, qué complicado es dar ejemplo con tus acciones. Qué complicado, qué responsabilidad tan grande. Escucha activamente, esto es una capacidad muy importante. Eh, Perdóneme si de pronto algunas veces siempre estoy dando ejemplos. Me gusta mucho este gráfico. Dos orejas, una lengua para escuchar el doble de lo que hablamos, dice cuando practicamos la escucha activa, porque es ir más allá, es la generosidad de poder escuchar con todos tus sentidos.
Y es una maravilla poder escuchar, porque siempre hay este anhelo, esta ansiedad de ya querer hablar, de ya querer decir algo, y esto nos mutila un poco de esta conexión real que es la escucha activa, ¿no? Entonces, por eso que los terapeutas se entrenan muchísimo para poder sostenerse en silencios y en una observación tan generosa donde le otorgas la importancia al otro ser humano, como lo que ustedes están haciendo conmigo. Ustedes me están otorgando esta oportunidad de ser oyentes, de repente queriendo o sabiendo mucho más que yo, pero en este momento sus oídos son generosos porque están haciendo justamente esta escucha activa. Promueve la participación, sin duda. Esta es una característica de generar estas ganas de participar, de despertar esta motivación, de poder siquiera generar esta posibilidad de que quiera modificar, cambiar, ahora que los jóvenes son tan apachurrados, ¿no? Tan viejos, tan cansados, porque tienen muchos sueños, se cansan pronto. Generarles estos nuevos hábitos o estas ganas de participar, aprender, ¿no? Es ya mágico. Yo creo que me encantaría saber cómo hacen ustedes. Gestiona conflictos de forma asertiva. Aquí es donde hablamos que ya somos una empresa con competencias de poder gestionar y administrar de forma asertiva esta palabra tan arraigada en nuestra vida, pero tan importante de ser idóneos, ¿no? ¿Se adapta a las necesidades de su grupo? Claro que sí, porque vamos a tener que acomodarnos a la cantidad, a la cultura, al contexto social, a lo que venga, a lo que hay, al tiempo, e incluso también a la dificultad que cada docente puede estar presentando a nivel personal. Y sobre todo, aquí abajo, no menos importante, la ética y la integridad. Esto que ahora está puntual en las exigencias de la metodología y la investigación, aplica también a nuestro trabajo, ¿no? Qué importante. Es más, yo creo que los docentes también deberíamos hacerles firmar, tener un consentimiento informado de lo que vamos a enseñar. Yo ahorita mismo debería haber gestionado un consentimiento informado para que ustedes, pues, de lo que les voy a decir, ¿no? Porque hay que cuidar tanto la información que se brinda, hay que cuidar tanto lo que ingrese a nuestra persona y sobre todo a nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, todos estos valores y estas características, se dice, debe tener el liderazgo. Bueno, entonces vamos a avanzar porque aquí viene pues algo más dirigido. ¿Qué es un docente líder con inteligencia emocional? ¿Qué es esta añadidura? Obviamente la inteligencia emocional está dentro de la característica del líder, sí, claro, sí, sí, de hecho que sí, ¿ok? Carl Levin, que es un importante americano, que participó mucho en las teorías sociales, él hablaba del proceso de influir en un grupo para que logre objetivos. Él trabajó mucho en las dinámicas grupales en el campo. Él era un estratega que manejaba, por ejemplo, de acuerdo a las zonas culturales, cómo podía, encontraba el camino. Por ejemplo, si yo estoy en una provincia, estudiante de provincia, pues manejo de repente a lo que ellos valoren, a sus costumbres. Me tengo que adaptar. Aquí, de repente, en la Universidad Limeña, a que ellos puedan darle importancia. Recuerden que nos exige la docencia, el trabajar el liderazgo y ser líder nos exige conocer sus culturas, conocer sus gustos, conocer su música, conocer qué los moviliza. Yo tenía una formadora en terapia, en psicoterapia, que para mí me quedó grabado esta palabra. Me dijo: Rosy, tú tienes que leer todo lo que pase por tus ojos. No discrimines ningún tipo de información porque todo te sirve para poder comprender a las personas. En mi labor psicológica de psicóloga no puedo hacer ningún tipo de sección ni tener ningún tipo de discriminación a ningún tipo de ser humano con gustos, con circunstancias peculiares. Entonces, Carl Levin ya se anticipaba al futuro, miren ustedes, y ahora sobre todo que hay tanta diversidad de novedades que tiene la juventud.
¿verdad? Entonces él hablaba de este proceso de influir un poco, de manejar esto que ellos puedan interesarles. Y bueno, existen muchos tipos de líderes en las teorías. Existe el líder innovador, el que motiva, el transformacional. Pero uno de los más importantes es el que más ponderado está, es el Authentic Leadership que habla Bill York, es un empresario exitoso, habla de este líder genuino. Es un líder genuino donde su principal característica es que va amalgamado, muy unido los valores con con su ser. Es algo, es como si yo lograra transmitirles de forma muy genuina, muy espontánea, los valores tanto verbalizados como también en mi actuar. Y esto se transmite de forma natural, generando confianza y compromiso. Es inspirador. Tipo de líder es uno de los más valorados porque no es tan controversial como el líder autoritario, como el de pronto que tiene algún tipo de otras características donde va a exigir mucho más todavía al estudiante y sobre todo de repente no va a encajar en un público general, porque los estudiantes de este tiempo tienen dificultad para de pronto la presión cuando es muy autoritario, muy directriz, no les agrada mucho esto, ¿verdad? Entonces tenemos como que encontrar esta forma media o estratégica de ubicarnos a qué tipo de liderazgo ejercer, teniendo en cuenta que el liderazgo es la acción, la movilización el líder es un sujeto, es una persona, un ser, ¿ok? Y el liderazgo, pues, es la acción ya de la realización, ¿ok? Entonces, esto es importante. Hablamos del líder auténtico, de este líder que no tiene que fingir una careta o crearse un personaje o ser un influencer actorizado, ¿no? Que ser más actor o tener que ser un poco extravagante o extremista o ser un TikToker o ser de pronto algo que salga de los controles extremos de la naturalidad. De este es el líder que de pronto mayor tipo de vínculo genera con los jóvenes cuando no es forzado y solamente tiene dentro de una conjugación de sus valores propios en forma genuina con su actuar. ¿Ok? Entonces, esto es importante también. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Bueno, el especialista en esto lo conocemos, es Daniel Goleman, que habla pues de estas capacidades de gestionar propias emociones. Esto está muy de moda, ¿no? Ser inteligente emocional, eh, se puso esto como un cerebrito al corazón, ¿no? Para fusionar esta idea. Pero aquí también hay un tema racional. Cuando la TCC, que es la terapia cognitiva conductual, nos habla un poco nos centra, ¿no? Nos ubica a ser un poco más racionales, a quitarnos esas ideas de pronto irracionales allí, y nos hace un poco de la autoconciencia, de la autorregulación, de la motivación, y todo esto nos lleva a una sola palabrita, el conocimiento propio. No se logra una inteligencia emocional cuando no sé quién soy, cuando no me acepto como soy, cuando no conozco. Acá también quiero bromear un poco con ustedes, qué importante. Yo me dedico solamente a trabajar con mujeres porque son las más, la más terrible, así nos consideran, ¿no? Entonces, bueno, hace un tiempo elegí trabajar con las mujeres, no porque los hombres sean menos importantes, sino de repente porque quizás desde nuestro modo creador o de nuestros varios estadios, madre, pareja, podemos hacer mucho por toda la sociedad. ¿Y por qué quiero hacer esta comparación? Porque es importante registrar las líneas de tiempo. Siempre le digo a las chicas, registren sus molestias en el mes, todas sus sensaciones,
el autoconocimiento es la única clave de poder saber controlar nuestras emociones. Y esto aplica también a los hombres. En casa hay letreros cuando no deben hablarme y cuando no deben molestarme más de la cuenta, porque quizás he entrado en mi momento no tan laborioso, ¿no? Entonces, yo creo que si esto es conocimiento propio y lo compartimos con las personas, entonces es importante. ¿Y por qué es importante? La inteligencia emocional no tiene trucos, solamente es el autoconocimiento de uno y cuánto sé de mí, cuánto puedo tomar conciencia de mis defectos, de mis fortalezas, de mi foda, cuánto puedo autorregularme, porque absolutamente nadie más que yo puede ayudarme como lo puedo hacer yo misma. Y la motivación, esto es como un chip que nos tienen que inyectar ahora que realmente la motivación pues existe en las teorías de Maslow, que tiene que ver con lo que tú quieres, con tus intereses, con qué es lo que te mueve. Algunos somos extremistas, de repente nos apuntamos por el lado familiar, ahí nos mueve más los sentimientos, algunos somos más de pronto enfocados en el éxito laboral. Aquí va a movilizar de acuerdo a la perspectiva de cada ser humano. Los competitivos, ¿verdad? La empatía, que también es una palabra interesante aquí para poder aceptarnos tal cual. El solo hecho de que ustedes estén allí escuchándome y de repente compartiendo o no compartiendo la información que les digo, a tal vez mi personalidad, ya son empáticos conmigo. Entonces, esta es una capacidad que se desarrolla cuando tenemos experiencias sociales. Es por eso que es muy recomendable que en las aulas los chicos interactúen, ¿verdad? Y que nosotros también como docentes interactuemos. Algunas veces no tenemos esta oportunidad de compartir, de hablar entre nosotros, de socializar. Algunas veces ya cuando estamos grandes decimos, mejor trabajo solo, me quiero evitar problemas, es difícil socializar, es difícil estar en grupo y nos abandonamos a nuestra suerte de forma individual. La empatía no se desarrolla de forma individual, definitivamente no. A más práctica de encontrar a alguien que no me cayó bien, hoy día me hizo renegar a alguien, de repente no coincidimos, hoy no coincidimos, hace una hora, pero eso no marca nuestra vida, eso no arruina nuestro ser, eso solamente, pues, no nos salió bien una hora o un día, mañana continúa. Eso se desarrolla, la empatía que es vital y creo que es lo más importante si pudiera señalar en la inteligencia emocional para un docente, es este factor de la empatía. Y bueno, las habilidades sociales, claro que sí, ya no estamos en la época en donde solamente bastaba, como les digo, tener el conocimiento y ya está. Ahora también es importante tener cualidades, habilidades, por eso marqué al inicio un poco de las habilidades que puedo hacer. Y cuando me preguntan justamente cómo haces tanto, yo les digo, es que tengo muchas necesidades. Entonces, he tenido que generarme, pues de repente no tuve la talla necesaria para lograr algunas cosas. Me inventé algo que en lo que sí podía hacer, que era desarrollar de pronto la voz, entonces no necesitaba tanta talla, con mi voz podía y pude compensarlo, ¿no? Entonces, absolutamente hay una frase muy bonita que dice que que de pronto las dificultades tienen esta magia para desarrollar todo el potencial que tienes a veces dormido, ¿no? Para despertarlos. Y bueno, no sé cuánto tiempo ya voy, a veces hablo demasiado. Les pido, quiero llegar a una parte interesantísima que seguro les va a gustar. Bueno, estas son las desencadenantes, las partes que habla Goldman de la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía que ya les mencioné. Y vamos a ir entonces a esto, a puntualizarlo. Cuando hablamos de gestión de conflictos desde la inteligencia emocional, esta correlacional importante, el docente hace un tiempo atrás bastaba que era docente y ya con eso era el vedette del salón, ¿verdad? La vedette tenía el centro de atención. Con la tecnología, con la inteligencia artificial, con las habilidades que los jóvenes han adquirido últimamente, la dinámica de educación pues cambió.
Y ahora pues se maneja esto que el estudiante se volvió el centro del proceso. Y es por eso que ahora se maneja esto de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que lo dice Moreno en 2003, está ya bastante estabilizado. Ustedes saben que ahora la enseñanza se participa de forma, es una interacción. Tenemos la obligación, dice, de presentarle todo tipo de estrategias para que pueda nuestra enseñanza llegar hacia ellos y gestionarles el aprendizaje. El aprendizaje, ustedes saben que no solamente se basa en aprender la materia. En este momento no es mi interés que aprendan solamente un marco teórico o algunos conceptos. Mi interés, el aprendizaje, es poder compartir con ustedes nuevas tendencias, nuevas posturas, incluso con mi personalidad, gestionarles algún tipo de motivación distinta. Esto y que esto pueda aprenderse de alguna manera, ustedes pueden decir, esto me gustó hoy día, pues esto lo añado, de repente me interesó cómo maneja la parte de comunicación no verbal, de repente cómo está sonriendo o cómo está gestionando las metáforas en las frases. Entonces, es mi deber como docente gestionar todo tipo de circunstancias que puedan traer enseñanzas y enseñanzas también a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de pronto de toda esta forma integral que es el ser docente, ser un ser humano íntegro, ¿no? Entonces, bueno, la detección dice, aquí hay una obligación del docente. Ahora, este tipo de metodología, enseñanza, aprendizaje, nos obliga, miren esto qué interesante, a no solamente acompañar, orientar y guiar al estudiante. También nos genera esta responsabilidad de promover el desarrollo integral. Cuando eres un líder y ejerces liderazgo que está sumado a la inteligencia emocional del estudiante, tenemos que tener un acompañamiento. Básicamente instalamos todo nuestro centro de trabajo en nuestro salón, orientarlos, somos sus guías, somos casi en tiempos griegos, ustedes saben que eran considerados pues los docentes, las personas muy sabias como los mentores, ¿verdad? Los coaches, que tanto se habla, el coaching, ¿no? El coaching, el coach. Entonces, más o menos tenemos este tipo de labor que es orientar, guiar al estudiante, promoverles, generarles este desarrollo integral y integral, qué responsabilidad, ni sus padres creo que se preocupan tanto como nosotros de generar este desarrollo integral que se desarrollen de forma íntegra en todas las perspectivas del ser humano y mejora continua al estudiante. Qué gran labor realmente cuando revisaba estas investigaciones que nos exige el liderazgo con este tipo de variables de control emocional, inteligencia emocional. Qué exigencia tan grande nos toca. Diseñar programa, apoyar y sostener el esfuerzo constante del estudiante, esta validación que habla un poco de la parte conductual, ¿no? De lo que hacía Skinner, de los premios, de los castigos. Hay que modernizarnos porque ahora incluso con la innovación de los derechos humanos hay que ser exactamente delineado para no irnos a extremos o a sensibilidades, ¿no? De acuerdo al nivel de la educación que tienen los chicos. Entonces, pero cuando hablamos de apoyar y sostenerlos, el esfuerzo constante del estudiante, aquí hablamos de las capacidades diferentes que ellos también tienen. Diseñar un panorama, procesos y experiencias de aprendizaje significativo y relevantes. Esto significa dejarles una huella. En los temas forenses se habla de la huella psicológica, que es la lectura que no se borra en una escena. Cuando hablamos en docencia, en liderazgo, dejarles una huella, ¿qué podría significar una huella en el docente? Eh, Algunas veces he recibido cartas de mis alumnos donde me dicen, usted nunca supo lo que hizo en mí. Y la verdad me quedaba impresionada porque, debo ser honesta, algunas veces ni siquiera me acordaba de esa alumna o no la había visto con atención en detalle para poder siquiera merecer esas palabras, pero me dijo, solamente con mirarla, con su seguridad, con su postura y con su amistad, me regaló seguridad,
No saben, ese día me sentí inmerecida de ello, pero justamente de esto nos habla, de generarles un panorama, procesos de vida, de vivencia y experiencias de vida de aprendizaje significativo. Está comprobado en todas las teorías de aprendizaje, tanto el vicario, Vygotsky, Bandura, hablan de que en el modelaje del aprendizaje desde muy niños se aprende mucho con el ejemplo, ¿no? Y cuando tienen un ambiente de confort, definitivamente más en esta generación de cristal, aprenden con mayor facilidad. Los nuevos retos, especialmente prepararlos para el futuro. Yo creo que más que de alumnos tenemos hijos. Tenemos hijos en el salón. Esto lo dice Gutiérrez 2013. De hecho, aquí es un compromiso muy, muy, muy grande que tenemos con los jóvenes. Bueno, entonces ya entramos de paso a los casos. Esto me pasaron, estos dos casos son reales. Les voy a pedir su total ayuda. Aquí hay que presentar un producto que es un mapa conceptual para poder delinear cómo ustedes hubieran resuelto o cómo resolverían este caso. Aquí les va entonces. En el aula del primer ciclo, ustedes saben que existen la permisividad para que entren los jóvenes sin límite de edad. ¿Ok? Me tocó un alumno, pues, de los 50 alumnos jóvenes regulares de 17 a 19 años, que son la mayoría de edad que tienen en el primer ciclo, ingresó un caballero de más o menos de 42 años. Ya tenía una profesión, era enfermero técnico, habitualmente participaba más en clase. Siempre estaba opinando, dando su opinión, algunas veces frontal, algunas veces contradictoria, haciéndose notar ya su experiencia, haciendo notar sus años. Y en sus comentarios había una peculiaridad que incorporaba contenidos de índole sexual. Era muy recurrente estos fraseos, a todo plano lo llevaba al contenido sexual. Obviamente impresionaba a los demás. Los demás eran todavía jóvenes muy chicos, que ustedes saben que ante estos temas sexuales siempre se movilizan y se quedaban un poco inórbitos. ¿Cuál sería el tratamiento que daría a este alumno según su experiencia? Es la primera pregunta de este caso. Ustedes pueden coger este primer caso o este segundo que les presento a continuación. Este segundo caso, también muy real, me llevó a la experiencia ya un ciclo un poquito más avanzado, cuarto ciclo. Normalmente hacemos una intromisión, algunos cursos son un poco más, de pronto tienen esta cercanía con las historias personales y movilizan a los alumnos. Es por ello que ya son en ciclos un poquito más avanzados, ¿no? Pero igual tratamos de no de ser muy suaves, muy sutiles, solamente es una pincelada, pero los chicos algunas veces tienen esta carga y eligen hacerlo ahí. Me tocó en una clase de psicoterapia una joven de cuarto ciclo que comparte algo muy íntimo de su familia y de inmediato no puede contener el llanto. Seguidamente de esto sale corriendo del aula ante las miradas de los demás alumnos. La pregunta aquí es cuál sería su proceder según su experiencia. Y bueno, aquí vienen los mapas mentales que se les está pidiendo para que puedan trabajar esto. Si alguno quisiera compartirme en este momento algún tipo de circunstancia, no tengo ningún inconveniente, a menos que la escuela tenga una programación distinta. Esta es la rúbrica más o menos para que puedan guiarse manejando liderazgo y el control emocional que estamos viendo en el tema de hoy. Creo que tienen un tiempo para resolver esto. Y bueno, yo llego a la conclusión que entre estas variables que hemos visto existe sin duda una correlación directa importante entre la variable de liderazgo y control emocional en los docentes para los estudiantes. De hecho, una es causal de la otra, como les digo. El docente debe incorporar capacidades y estrategias de acuerdo a su contexto. Esto lo dicen las teorías sociales. Entrenar el liderazgo es una necesidad urgente en la docencia. Como ya hemos visto, no es algo innato,
también en investigaciones pueden acentuar esto. Es algo que tenemos que trabajar, es una obligación para nosotros estar dando la talla. Y bueno, las recomendaciones, aquí sí quiero ser honesta. Ojalá se lograran participar equipos multidisciplinarios de trabajos, así como hoy, para poder resolver casos. A mí me hubiera encantado poder compartirles esta situación y que me orientaran varios profesionales en varias, de pronto, especialidades. También tener un soporte para el docente. Todo generador, todo entrenador tiene también su propio lugar de descanso, ¿no? Las pausas activas, estos descansos importantes, porque la vida del docente también tiene una estructura personal, también tiene una situación natural como ser humano que podamos estar pasando, ¿verdad? Y también hay que gestionar, nadie puede decir que somos magia, que vamos a estar siempre predispuestos, claro que no, pero aprendiendo justamente esto que determina Goldman, que es el autoconocimiento para la inteligencia emocional, saber. Esto en terapia se maneja como el ciclo vital de la vida, lo esperado y lo inesperado, ¿no? Entonces sabemos que esperado son las dificultades de la vida, son las circunstancias, son problemas laborales, son problemas personales. Entonces, mientras más normalicemos esta situación, podemos de pronto gestionar mejor nuestras emociones y que no sea un impedimento para nuestras labores. Entonces, aquí los programas de apoyo al docente, para que no pasen la línea en temas de salud. Seguramente los psicólogos que acá me van a entender, hablamos de episodios, ¿no? Episodios y trastornos. Lo ideal en nuestra vida es que tengamos episodios difíciles, que no son más que situaciones difíciles y que no lleguen a trastocarse y a perturbar nuestro normal desenvolvimiento. Eso es lo más importante. No importa si hoy no nos fue tan bien, pero que eso no signifique que se dañe una semana o que se prolongue un mes o que se extienda, porque ahí sí ya es un trastorno, porque ya va a alterar nuestra rutina cotidiana, ¿no? Entonces, cualquier situación que se prolongue, tenemos que cortarla y para eso son los programas de apoyo al docente. Ambientes de pausa, entrenamientos en habilidades sociales, importantísimo. Qué importantísimo es esto, compartir. Yo le decía al doctor que a mí no me gusta la virtualidad, les juro, me molesta estar sentada, quiero ya levantarme, me hubiera encantado conocerlos, abrazarlos, hacer una dinámica, jugar como niños un poco, enseñarles esto que me enseñaron en la vida y que me sirvió, que me volvió locutora, enseñarles un poco de oratoria, enseñarles a hacer todo lo que pude y que ustedes me enseñen lo que aprendieron también. Área social activa para el docente, sin duda, que tengamos, pues, que tengan conocimiento dicen, para lanzar a nuestros mejores soldados hay que prepararlos. Entonces, en todo ámbito, nutricional, emocional, nuestros docentes son nuestros caballitos de batalla, ¿no? Que salen ahí, son una fuente importante para la empresa. Entonces, hay que darles los elementos necesarios. Entonces, tiene que haber este entrenamiento, esta preocupación también por su bienestar, conocer sus necesidades. Aquí es una broma, lo que callamos los docentes. Y bueno, esto es mi breve compartir. Quiero saber si tienen alguna interrogante para poder conversarlo, Sí, saber si están ahí. Magíster Rosa, Sí, sí estamos teniendo unos pedidos de los maestros. ok, ¿Quieren volver a ver los casos ok, ok, o quieren, imagino, tomarle un pantallazo a los casos bien. y luego quieren visualizar la rúbrica? Y si usted lo pudiera enviar, les agradaría a los maestros. Está bien, se lo mando aquí por el chat y ya está. Me gustaría, si alguno de ellos desea compartir verbalmente cómo hubiera resuelto este caso, el primero que estamos viendo, justamente de la Pues, presencia de un adulto más grande en un aula de jovencitos. yo, maestra, A ver, tuve un sí. caso similar, no sé si actué bien, ¿no? Ya fue hace tiempo, justo un joven, o sea, no tenía 40 años, era mayor que los demás, pero tenía ya para cumplir 30. Ujú, Entonces, siempre en clases hablaba y hasta a mí me incomodaba un poco.
yo hablé con él, le dije, mire, incomodas, hay mujeres en el aula y los temas no vienen al caso porque no son ni referentes a la clase, ¿no? Pero continuó. Entonces, o sea, parecía que lo hacía como que a propósito. Entonces, ¿yo Ujú, qué hice? No sé si actué bien o mal, ¿no? Pero en plena clase le dije, mira, de repente tu hijo no has tenido una educación sexual en tu casa coherente, ¿no? Qué lamentable, pero voy a hablar con el coordinador para pasarte al área de psicología. Pero hablé con el coordinador de repente porque no sabía cómo actuar en ese momento. Fue la acción porque ya había hablado con él, ¿no? ujú. Qué interesante. Sí, es curioso. A ver, me levantó la mano el doctor Tenorio Durán. Sí, Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosa Ah, María. ¿qué tal? Qué En gusto. parte, gracias por la experiencia que has transmitido y en realidad fue muy interesante. Te comparto algo parecido a lo que comentaba la Ujú, colega que precedió. ujú, Algo parecido, ¿ya? Pero como tú dijiste, y lo tomé, anoté algunos datos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros detectar las emociones, ¿no? Cómo percibir las emociones de los estudiantes que son un poco bien conflictivos, que quieren ser conflictivos o que quieren hacerse notar. Entonces, estuve trabajando en ese tema antes de verlo desde el punto de vista que lo has planteado, pero ujú, antes se dio algo parecido en la virtualidad, y te estoy hablando no en esta entidad, sino en otra entidad, con una ujú, plataforma en las cuales era muy fácil de poder insertarse, ¿no? Pero el caso fue que este estudiante hablaba mucho de este tipo de cosas, es decir, en cada contenido, en cada temática, ¿no? De cada sesión de clases, siempre tenía esa pizca, ¿no? Ese picontesco de poder agregar algo de lo suyo, ¿no? Y nos dimos cuenta que activamente este jovencito era un activo sexual, ¿no? Era activamente. Entonces, y le encantaba comentar y hablar de eso, ¿no? Pero así, lo soltaba sutilmente y ya la gente lo conocía, ¿no? Como, ahí viene el hombre sexual, el hombre sexual. Entonces se ujú, ganó todo un tema, todo un proceso. Entonces, ya me llegó a incomodar, como dice la maestra, ¿no? Como tiene ya un tope. Nosotros también tenemos un tope y a veces buscamos la forma cómo integrarlo o simplemente cortar de raíz el problema, una de dos. En este caso, justo se presentaba dentro de la currícula un tema cuasi parecido, ¿no? Digamos que del 100% un 20% de esta temática, que él tanto le encantaba. Entonces, planifiqué pues exposiciones y les brindé a todos yo mismo, ¿no? Un espacio de cada punto y a él le tocó ese. Entonces, en el pleno, se lo comenté a todos, ¿no? Esto, y por qué de forma breve, pero con él me puse un poco más extenso, ¿no? Y él hemos, ujú, mira, hemos encontrado una parte muy interesante que tú dominas bastante, que lo has comentado indirectamente, has sido muy directo con ello, y creo que esta va a ser tu oportunidad para poderlo transmitir, ¿no? Créeme, ujú. un poco como que de cumplir lo cumplió, pero ese día no sé qué le pasó, pero creo que toda la experiencia que tuvo o no tuvo, no lo sé, porque ya me dejó en juicio, en duda, le fue mal, porque incluso las referencias, los datos, todo preciso, pues eran del año 10 años atrás que él, ¿no? Pero esto le sirvió de experiencia, creo que a él, para minimizarse un poco en ese tema, ¿no? Eso fue lo que hice, pero no sé si en realidad, y eso fue el año pasado, te cuento, o sea, no estoy muy lejos, eso fue el año pasado, en octubre del año pasado. Qué Ese es interesante. creo que Es su estrategia, lo manejó así, muy bien. La maestra también resolvió, es nuestras formas, ya les cuento cómo hice yo, de hecho, aquí no existe pues bien y mal, es el análisis, tiene que ver mucho con nuestro perfil también, como la forma como nos impacta, porque es un escenario esto. Hay dos docentes más, Cintia, a ver, una dama más, y había un caballero también que estaba. A ver, vamos, tenemos dos propuestas, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo está, doctora Rosa María? Buenas noches, Bueno, Cintia. si me permite dar mi opinión, lo Mm, que podría tratar yo es conversar con el estudiante, primero en privado, para hablar sobre por qué hace ese tipo de comentarios
fuera de lugar y fuera de contexto en cuanto a las clases. Y luego hablaría con él y si continúa y reincide, quien habla también es perito forense en medicina legal, soy psicólogo de profesión Ujú, y mayormente veo este tipo de casos, pero ya en consulta y ujú, por denuncias. Y muchos de ellos es por comentarios libidinosos o actitudes de inmadurez psicosexual. Entonces, lo que sí podría hacer es derivarlo al departamento de psicología, a coordinación, perdón, para poder que el coordinador tenga conocimiento del caso y de tal manera tenga em, este estudiante pueda formar parte de la intervención psicológica de la universidad y se pueda ujú. trabajar de una u otra forma, ya que este tipo de comentarios, si continúan, persisten, no solo va a incomodar a las damas, sino también a toda la clase. Eso es en cuanto a mi Mm. comentario, doctora Rosa María. Gracias. Qué gusto, qué chévere que seas ahí, María. Me llama una peculiaridad. Miren hasta ahí nomás donde vamos. Las dos damas que han participado, miren, miren las perspectivas tan diferentes en las que somos. Si nos analizamos un poquito, las dos damas que participaron en su contenido, tienen la justicia, tienen en su perspectiva, obviamente, la incomodidad, ¿no? Esto nos demuestra que las damas, pues, tienen una forma más correcta. El compañero que siguió en su estrategia, como de pronto más frontal, encontró la forma de confrontarlo, ¿no? Nos hablan estas diferencias de las personalidades, ¿no? Las damas buscan justicia de una forma de pronto más pasiva, delegándolo a las autoridades. El caballero encuentra una estrategia más frontal, más directa. Y aquí vemos un perfil, ¿no? Ustedes saben, incluso aquí estamos dentro de la jurisprudencia de la indemnidad sexual, que es una ley que justo se ha aprobado hace poquito, donde es el exacto conocimiento de la parte sexual, sobre todo cuando hay menores, en primer ciclo hay menores de edad. A ver, vamos a ver qué dice Fernando Liceo. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Eh, noches. bueno, el asunto del sexo, la parte sexual, digamos, años atrás era un tabú. Hoy Ujú, en día, con el Internet, yo tengo la idea de que hasta los jóvenes de 12, 13, 14 años ya conocen, digamos, bien lo que es el sexo, todo, cómo se relaciona y otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo, digamos, viendo el caso número uno, yo diría, ¿no? A ver, todos los estudiantes, ya que el señor X está hablando tanto del sexo, a ver, hacemos una encuesta, a ver quién conoce más de sexo y quién conoce menos de sexo, y el que tenga, ujú. el que mejor, digamos, participe, tiene una estrellita en la frente, o sea, unos puntos más. Y solucionaría Es el problema. también, es también, usted es un poco más conductual, más radical, ¿no? Más Claro, Skinner. así de Erradicar, frente. así es. Sí, también es una, como le digo, acá hay forma de solucionarlo. Una salida, ¿no? Así es una estrategia, validar que Excelente. lo confronta y además que lo que usted también dice es muy cierto. Ahorita el panorama sexual, del contenido sexual, es muy manejado, incluso de más amplitud de conocimiento ellos que nosotros. Sin embargo, aquí lo que se cuida de pronto es nuestro dominio, nuestro control, ¿no? O sea, es que nadie nos de pronto nos gobierne o quiera tomar nuestra posición de dirigir un aula, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo, cómo lo hubiéramos solucionado. Me parece muy interesante, creo que hay perspectivas un poco más psicoanalíticas, más radicales. Las docentes analizan y gestionan justicia delegando a las áreas correspondientes, que también es muy válido. Entonces, pero todas tienen la capacidad de poder haber abordado al estudiante. Hice lo mismo, les comento. Este joven hice lo mismo. También me acerqué, lo observé en su primera instancia, normalicé el asunto, no me alarmé para nada, porque los alumnos se reían, pero ellos se alarmaban más por lo que yo iba a decir, no porque a ellos les sorprendía el contenido. Ellos estaban esperando qué hacía yo ante esto. Esto me hacía recordar mucho la personalidad de los psicópatas, de los sicarios, ¿no? Que siempre están retándote a ver qué tienes ahí,
¿Qué sacas? ¿Cuál es tu defensa? ¿No? Siempre te están provocando tu reacción. Entonces, obviamente, es como este argot de la calle, de provocar para que pise el palito y profesor y ya te tengan en sus dominios, ¿no? Entonces, lo que hice justamente fue, solamente un pedacito les voy a contar, en su primera instancia observarlos, ¿no? Observarlo, a qué grupo se dirigía, en qué momento lo hacía, hice como un registro de su conducta, lo dejé fluir un poquito, lo dejé fluir. Luego ya participé, hice una segunda acción, no les digo más porque eso ustedes lo tienen que desarrollar en su mapa, si no la tarea estaría lista, y quiero que sea de libre albedrío, genuino totalmente, así como han participado, sin miedo, porque igual sin ningún temor a que hice bien o hice mal, porque es simplemente nuestra experiencia y parte de nuestro actuar. A ver, vamos con el segundo caso. Aquí es un poco más sensible y me gustaría saber los caballeros, ¿no? ¿Qué hacen ante una joven teniendo en cuenta que a veces los caballeros se restringen un poquito cuando es una chica, ¿no? Porque existe este parámetro de repente, este temor, si lo sienten, cómo manejan acá sus emociones, porque es una sociedad también donde nos han implantado el miedo de no acercarnos a una jovencita, y más cuando está en un estado vulnerable, ¿no? Esta joven sale de tu aula llorando y ¿qué haces allí? Me gustaría saber qué hubieran hecho ustedes. Magíster Rosa. Ujú. Eh, Como usted acaba de indicar, esto es preferible que los Sí. docentes lo hagan en el taller porque ya va a ser las Oh, sí. 20:20. Bien, bien, perdóneme Entonces, entonces. por favor, le solicito un resumen. Caso uno, ¿cuál es el producto? Caso 2, ¿cuál es el producto? ¿Van a resolver los dos casos o van a elegir por No, grupos un solo caso? sí, pueden elegir el que más de pronto les haga más singular con su experiencia propia, el que más les genere este acercamiento, y tienen que desarrollarlo en un mapa mental, cómo solucionarían, cómo explicarían los pasos de esta resolución a su criterio y a su forma de conocimiento. La rúbrica está aquí marcada solamente por dos criterios, que son el liderazgo, justamente de tener la información presentada sigue las pautas establecidas, el tiempo, ¿no? Demuestra un excelente dominio de conocimientos teóricos de qué es el liderazgo, cómo el tratamiento, y también la siguiente, que es el control de emociones, de que no le haya generado, a todos nos incomoda, como han podido escuchar, pero cómo lo ha gestionado, que no se note en la movilización. Sí, María del Pilar. ¿Cómo está, Rosa María? Buenas María del noches. Pilar por acá. Qué interesante lo que usted está tocando en este momento. Yo trabajaba en un penal y una de las preguntas que me hizo la directora del SEBA, porque ahí se trabaja con Ujú, PASEBA, me dijo, ¿qué ujú, harías si uno de los reos se empieza a masturbar? ujú, ¿No? Porque se da esa situación. ujú. Bueno, tuve una respuesta, obviamente, creo que le agradó la respuesta a la directora y bueno, y me quedé. Pero a mí lo que sí, no sé si me permites compartir algo que me ocurrió en la universidad, en clase presencial, ¿no? Que tuve un estudiante que, bueno, el primer día de clase empezamos a conversar todos de qué es por qué habían elegido esa carrera, porque antes estábamos en cada sección con estudiantes de una sola especialidad. Yo estaba con hotelería y turismo y dos eran de derecho que llegaron. Una de ellas era mayor, más o menos de 50 años, y empecé a preguntar por qué habían elegido la carrera de turismo. Y cuando le tocó a ella me pidió pararse al frente y me dijo, ¿puedo pararme al frente para poder decir la razón por la cual elegí esta carrera? Claro, le digo. Yo me fui al fondo y ella dijo, bueno, a mí me han maltratado físicamente, psicológicamente, me han hecho mucho daño y a mí nadie me ha defendido, ni un policía, ni un psicólogo, nadie me ha querido defender. ¿Por qué? Porque soy prostituta. Y todo el aula se quedó, pero en un silencio sepulcral, ¿no? Toditos. Yo fui, me acerqué a ella y le digo, tú eres muy bienvenida, porque yo no soy nadie para juzgarte. Y le di un fuerte abrazo
y es una persona muy conocida, incluso postuló para congresista y creo que es bien conocida en la universidad. Bueno, ya debe haber terminado. Eso quería contarte, Rosa María. Qué bonita experiencia, pero mira qué interesante el camino que has hecho, esa experiencia carcelaria donde muchas personas tienen la capacidad de juzgar. Yo escuché al director, a uno de los directores del INPE, decir algo que se me quedó grabado en la cabeza y con esto quiero terminar. Normalmente los llaman delincuentes, él los llamaba a las personas que se equivocaron de camino. Cuando uno está en la criminología, desarrolla este sentido compasivo, este sentido de entender más allá de lo que hay en una historia de dolor. Nos hace también esta capacidad que está por encima justamente de la que dije que quizás sea la más importante, que es la empatía, de que quién sería yo para atreverme siquiera a disminuir o a minimizar a un ser humano que tuvo tanto dolor. Pero sin embargo, en mi autoridad de líder de un aula, tengo que ejecutar con un control de emociones. Esto los demás se sorprendieron porque obviamente no están no tienen la habitualidad que tú sí tenías. Qué bueno que te entrenó la vida de pasar por un sistema carcelario para conocer múltiples personalidades de seres equivocados, que lo naturalizaste y rápidamente pudiste responder con una afectividad que no se ha perdido a pesar de la historia en la que has trabajado. Maravillosa experiencia. Yo de verdad les agradezco de corazón esta oportunidad. Me hubiera encantado verlos personalmente y darnos un abrazo y sentir que estamos en este camino para mejorar, para aprender. De todo corazón les deseo éxitos en esta labor y hagan lo que hagan. Siempre su propia vida es lo más importante. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, Magíster Rosa María, todavía no hemos terminado porque vamos a ingresar, atención maestros, a trabajar Ujú. en grupo. ¿Cuál es la finalidad de trabajar en grupo? Escúchenme, por favor. Se han armado grupos aleatoriamente y cuando ingresen a la sala van a estar un promedio de 25 minutos. Es importante que ustedes se unan y hagan un grupo de WhatsApp, se registren los nombres del grupo para que luego que terminen de hacer el trabajo entre mañana pasado, hay plazo hasta el domingo como lo he publicado, uno de ustedes envíe el producto al enlace. O de lo contrario, podrían enviar también todos. No obstante, tiene que estar en la primera página, en la carátula, los datos de todos los que han formado el grupo. Así se envíe el producto de manera individual. Es importante que estén registrados los nombres. En este momento les voy a aperturar las salas pequeñas. Ingresan aleatoriamente, por favor, para que puedan coordinar y luego regresando, recién se rinde el test. Al regresar, adelante, por favor, ingresemos. Si hay ayuda, la magíster Rosa María está con nosotros para apoyarles si es que solicitan un acceso o alguna sala la llama. Muy bien, ya están ingresando. Excelente. Adelante, maestros, ingresar a la sala que les corresponde a coordinar su trabajo de esta noche.